Bueno, soy Axel Diera, yo la reacciono al capítulo número 23 de Boku no Hero Academia, quinta temporada, o el capítulo número 4 de My Billion Academia. Y bueno, en el capítulo anterior tuvimos el episodio centrado más que nada en nuestro querido Twice, donde nos complementan un poco más del pasado de este personaje, el cual realmente pues es muy interesante. Vemos como en un principio bueno, tuvo una escalera pues de mala suerte, donde vemos que después de haber atropellado accidentalmente pues a una persona, eh, su vida pues comenzó a ir hacia abajo. Fue despedido aparentemente pues de su trabajo, de su hogar, quedando completamente pues en la calle y totalmente solo, ya que nos cuenta que sus padres pues murieron cuando pues él tenía alrededor de 14 años, si mal no recuerdo. Y vemos como tristemente, pues para no estar en soledad, pues empezó con esto de los clones. Finalmente pues vemos como pues cayó en el vandalismo, robando y haciendo pues todo lo que sea pues para lograr sobrevivir. Hasta que finalmente pues sucedió lo que ya sabemos, donde pues perdió la cordura después de que todos sus clones empezaran a matar entre sí. Y vemos cómo pues terminó más que nada pues cayendo en el camino pues del grupo de la Liga de Villanos, un grupo donde vemos que pues ahí más o menos pues llegaban a aceptar su, digamos, a su persona, queriendo retribuir pues esa aceptación. Vemos que por eso pues es tan dedicado pues hacia sus compañeros, especialmente pues hacia su querida Himiko. Después de ver cómo bueno estos marionetas del tipo de la del ejército de liberación le rompen los brazos, vemos que se da cuenta finalmente del hecho de que pues él no es un clon, y perdiendo el miedo vemos como pues termina utilizando finalmente pues su poder pues al máximo de potencia, logrando pues crear una infinidad de clones, con los cuales pues termina ayudando pues a todo el grupo, rescatando incluso pues a la querida Himiko. Ya después de eso pues nos presentan este enfrentamiento, bueno, después de que Twice se copia a Shigaraki, para que se enfrente pues a Redestro, quien descubrimos pues que es el hijo, o, bueno, no el hijo, sino el heredero de Destro, el Destro original. Y vemos que básicamente pues cuál es su meta, una meta pues de obviamente pues liberar los quirks, ya que pues son parte de uno mismo y pues no deben ser restringidos. Gracias a eso finalmente vemos como mientras Redestro pues estaba enfrentando a este clon de Shigaraki, vemos como el verdadero Shigaraki pues termina demoliendo todo el edificio donde se encontraba este, finalmente pues encarándose ya los dos líderes de ambos bandos. Así que bueno, vamos a ver cómo continuará este enfrentamiento y cuál será, bueno, ya sabemos quién saldrá victorioso pues de todo esto, pero qué es lo que llegará a suceder pues al final. Así que ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Dios, este capítulo sí que ha sido bastante duro, especialmente por el pobre de Tenko, que la verdad es que bueno, es entendible todo pues ese cúmulo de emociones que pues empezaron a surgir en ese momento dentro de él. Pero antes de llegar a esa parte, hablemos de lo acontecido al inicio del episodio, donde vemos cómo continuamos con los enfrentamientos. Por una parte, Shigaraki pues está enfrentando a Redestro, quien, bueno, nos revelan básicamente cuál es el poder de este, y es el de el estrés. Él puede convertir pues el cúmulo de estrés pues en poder, y es por eso pues que se llega a volver de esa forma pues bastante mamadísima, que sin duda pues es un poder bastante útil, hay que mencionarlo. O sea, si existiera en la vida real quien tenga ese poder, al menos que seas una persona muy tranquila y muy serena, en cualquier otra persona pues es un poder bastante rotísimo, especialmente pues si estás en esta parte de Latinoamérica, donde seguramente pues ese poder llegue a niveles pues bastante superiores. Pero bueno,
gracias a ese poder vemos cómo pues logra más o menos bueno, rivalizar contra nuestro querido Shigaraki. De hecho aquí nos revelan algo que pues no entendí al principio, pero al menos pues aquí ya después pues lo entendí mucho mejor, y es el hecho de que se creía que el poder de Shigaraki pues se necesitaba justamente los cinco dedos que tocaran o sea, el objeto o persona para llegar a hacer la desintegración. Pero aquí vemos que no es así. Eh, realmente pues basta con un simple toquido pues para llegar a hacer efecto pues el poder. La verdad es que yo siempre creí que era eso desde el principio, o sea que con cualquier toquecillo ya te desintegraba, por eso me parecía un poder pues bastante peligroso. Pero bueno, ya después de eso nos pasan también pues a la parte de nuestro querido Spinner, que se está enfrentando pues a este político con su don de poder pues hacer que aquellos que confíen en él pues se vuelvan pues más fuertes. Y vemos cómo pues termina diciéndole a nuestro querido Spinner pues que él nunca pues llegará a hacer nada importante, ya que pues su poder aparte pues es podríamos decirse una mierda, o sea, simplemente pues es un gecko y ya. Y aquí nos informan cómo acerca pues de este chico pues era un hikikomori que se la pasaba pues nada más encerrado pues en su cuarto, o sea, lo típico. Eh, y bueno, aquí nos revelan pues más o menos pues ya la voluntad de nuestro querido Spinner, donde menciona pues que a él pues a diferencia de Toga, que pues ama las cosas, él pues o sea, le vale madre pues cualquier, o sea, le va de madre el mundo. Realmente pues no tiene la intención pues de llegar a hacer algo importante, no tiene la intención pues de querer hacer tampoco pues algo importante, pero en el momento pues es que escuchó pues las palabras de Sten y a la vez también las de Shigaraki, vemos como pues eso despertó pues algo en él, y más que nada lo que quiere es simplemente pues apoyar a aquella persona, en este caso pues ahora actualmente a nuestro querido Shigaraki. Es por eso que menciona que son muy parecidos pues al ejército de liberación, donde ellos también pues están dependiendo pues de otra persona, en este caso pues de Redestro pues en la construcción de este mundo pues que ellos quieren. Bastante bien, la verdad es que Spinner pues conoce su digamos su papel en todo esto, y es bueno, ya que lamentablemente pues en este mundo pues no todos estamos hechos para, o sea, para brillar, pero sí podemos apoyar pues a aquellas personas pues que brillen, o al menos pues estar, o sea, ser parte del camino pues de esas personas. Eso no quita que también pues cada persona pues sea única a su manera, pero entrar en eso pues ya sería filosofar mucho y pues no hay el tiempo. Bueno, ya después de eso vemos que Spinner pues se decide a liberarle un poco de carga a Shigaraki, tratando pues de enfrentarse pues a estos del ejército de liberación. Por otra parte, al principio vemos como Twice también está intentando curar a Himiko, que se me olvidó mencionarlo. Y aquí es una de las cosas que me parecen interesantes al poder de Twice, ya que me intriga saber, o sea, si los clones, o sea, si no hay ningún daño ni nada, o sea, podrían durar para siempre. Me intriga mucho saber eso. Me imagino que sí, que es por eso que Twice estaba pues muy asustado de quebrarse o lastimarse lo suficiente como para desaparecer, ya que sin ningún daño, o sea, podrían perdurar pues para toda la existencia. En ese caso, o sea, sería muy interesante, o sea, el poder de Twice podría ser muy bueno en el ámbito médico, precisamente por eso mismo. O sea, con toda esta situación de las transfusiones y los trasplantes más que nada. O sea, por ejemplo, con las transfusiones pues no creo que haya ningún problema. O sea, la transfusión pues te sirve para el momento, y ya el cuerpo pues va a ir generando su propia también, sus propias células sanguíneas, pero por mientras pues tienes la esta sangre.
El problema aquí lo vería con más que nada pues con los órganos, por ejemplo, un riñón o un hígado que tendrían que hacer un trasplante, un corazón, un pulmón. O sea, el problema es que, bueno, en teoría funcionarían los trasplantes, o sea, obviamente es la misma persona, es bastante compatible. El problema viene cuando recibe daño esa parte. Por ejemplo, imagínate que te hicieran un trasplante de pulmón, así todo bonito, y de repente sufres un golpe muy fuerte en el pecho o algo que te lesione y hace que se desintegre. Ahí es donde considero que pues podría llegar el, el riesgo. Pero bueno, muy interesante la verdad esa parte. Ya moviéndonos nuevamente hacia la situación de Shigaraki, vemos como pues ambos se están enfrentando. Vemos como pues Shigaraki está pudiendo lograrle darle competencia a Redestro, sorprendiéndose este pues de la agilidad que este posee, dándose cuenta de que pues solo pudo haber adquirido pues esa agilidad y esa velocidad, eh, o sea, en un ambiente donde su vida pues corriera peligro pues constantemente. Y recordemos pues aparte de todas las situaciones que ya ha vivido, también la situación con Gigantomaquia, todo este tiempo que estuvo luchando contra él sin descanso, obviamente pues habrán mejorado pues alguna de sus habilidades. Y hay que recordar que el Shigaraki pues no ha descansado muy bien. Así que eso lo hace aún increíblemente pues más digamos de admirar que le esté dando competencia a Redestro pues en esas condiciones. Justamente pues vemos como Redestro utiliza pues su ataque definitivo, el cual según entiendo gracias a que Shigaraki pues logró tocarlo, este no pudo pues hacerlo, o sea, lanzar el poder de manera perfecta, por lo que Shigaraki pues logró pues resistir. Y aquí es donde pues viene la parte pues más interesante, cuando Redestro pues le pregunta el hecho de bueno, cuál es realmente pues su objetivo, y Shigaraki pues menciona que quiere destruirlo todo, mencionando también Redestro pues toda esta situación de cómo los poderes también son un reflejo de la personalidad de uno. Aquí es donde nos empiezan a contar el pasado de Shigaraki, el cual es muy interesante. Bueno, de manera pues psicológica, la verdad me ha gustado muchísimo. A mí siempre me gustan los pasados de los personajes, precisamente porque se pueden sacar muchas cosas interesantes de ellos, especialmente pues de los antagonistas. O sea, qué es lo que lleva a un antagonista pues convertirse pues en uno. Aquí vemos cómo aparecer nuestro querido Shigaraki, Tenko, su nombre real. Eh, bueno, aparentemente pues él quería llegar a ser un héroe, pero lamentablemente su padre parecía que pues no le gustaba pues nada de eso de los héroes, incluso pues prohibió precisamente pues esa situación de que se mencionara pues a los héroes pues dentro de esa casa, castigando pues de maneras muy, bueno, no podríamos decir severas. Bueno, sí, es que sí me parece severo, o sea, es un niño, o sea, no dejarlo entrar en casa, por ello es como que muy pasado. Eh, Obviamente todo esto tiene que ver con la situación de Shimura, o sea, la antecesora de All Might, y como pues ella prácticamente pues abandonó a su hijo en pos de protegerlo, ya que como sabemos los héroes tienen pues esa debilidad, el hecho de que una vez, bueno, uno cuando es un héroe siempre pues va a haber gente pues que quiera ir tras de ti, y al no poder pues ir directamente a veces siempre pues tienden a ir pues por tus seres queridos, así que una manera pues de protegerlo era exactamente pues alejándose pues de su hijo. Obviamente como niño, o sea, sí, como niño pues uno no lo llega a entender en su momento, y a veces pues no lo llega a entender pues durante toda su vida, como pues podemos llegar a ver actualmente, como al final pues esto generó un rencor pues en el padre de Tenko, eh, haciendo pues toda esta situación del odio hacia los héroes. Eh,
Y bueno, aquí la parte pues cruel que también me parece aparte de lo del padre es la situación pues de todos los demás familiares que simplemente se quedaban viendo cómo pues este tipo hacía tal cosa. Obviamente me imagino que lo que intentaban hacer era consecuentarlo porque sabían el por qué. O sea, exactamente sabían la razón de el por qué pues él actuaba justamente pues de esa manera, o sea, por toda la situación de su madre. Entonces pues intentaban de cierta manera pues ser comprensivos, pero hay veces en que, o sea, sí, tú puedes comprender a una persona, pero o sea, la estabilidad de un niño pues está en juego, y eso es lo que me desesperó la verdad en este capítulo. Luego tenemos pues lo de su lo de su hermana, que también, o sea, tampoco se le puede echar mucho la culpa a la hermana. Sabemos que los niños en esa edad son bastante egoístas y hacen cualquier cosa pues para evitar las consecuencias. Así que, o sea, es entendible que cuando pasó lo de la foto, o sea, tratara pues de quitarse toda la culpa pues echándola justamente pues a Tenko pues para que él o sea, para que ella pues no sufriera pues ninguna consecuencia. Pero lamentablemente por eso se dice que la inocencia a veces puede ser bastante cruel. Lamentablemente pues esos pequeños detalles fueron creciendo pues dentro del corazón de, de Tenko, al punto pues de convertirse pues una carga muy pesada que tras liberarse el sudón pues es lo que terminó reflejándose al final cuando mata al perrito, que la verdad me dio mucha tristeza. La verdad es que a mí no me gusta, o sea, no me gusta o sea, el maltrato animal para nada, así que sí me duele cuando lo llego a ver incluso en anime. Luego la parte de la hermana se me hace también muy feo todos los pedazos. Me encantó que no hubiera pues al menos en ese aspecto censura, o sea, se ven todos los trozos ahí. Lo que lo hace, o sea, lo que hace la escena muchísimo más perturbadora, la verdad. Finalmente me dio mucha tristeza al final lo de la madre, que al final pues la madre intentó hacer lo que una verdadera madre pues tiene que llegar a hacer en esos momentos. Lamentablemente era demasiado tarde y demasiado peligroso pues para ya intentar pues consolar a su hijo. Muy triste la verdad esa parte. Aunque aquí nos demuestran que Shigaraki pues ya tenía un gran poder desde niño, cuando desintegró, o sea, hizo lo que hemos visto que ya está haciendo actualmente, de poder transmitir la desintegración justamente pues básicamente pues al viento, podríamos decir. Eh, Cuando desintegró a su madre, cuando desintegró a sus abuelos, e incluso bueno, ya cuando viene su padre, o sea, después de ver toda la carnicería que se suscitó ahí, la mejor opción que se le ocurra pues es golpear a su hijo. También aquí hay que ser un poco comprensivo, o sea, si ves de repente que tu hijo pues ha masacrado a tu familia, eh, uno no va a pensar racionalmente en ese momento, uno va a tener miedo, no va a pensar, oh no, mi hijo lo he estresado lo suficiente como para explotar. No, o sea, él simplemente va a mostrar, va a tener miedo de que, o sea, del monstruo que estás viendo en ese momento. Así que pues al menos en esa parte pues entiendo al padre, pero aún así pues sigo culpándolo pues de todo lo sucedido. Fue gracias a él que Shigaraki pues tuvo que soportar esa carga. Probablemente hubieran podido manejar mejor su don de no haberlo pues aislado de cierta manera como pues lo llegaron a hacer en ese momento. Al final me imagino que, o sea, Tenko se la pasa repitiendo el hecho de que solo quería que le dijeran una cosa. No sé si al final lo menciona que era esa cosa lo que finalmente quería que le dijeran. Eh, o sea, bueno, me intriga. O sea, puede ser que sea como lo de Deku, de que tú también puedes ser un héroe. o,
podría ser, o la parte de alguna clase de frase o palabras que le hicieran pues sentir aceptado, no sé, que me imagino que al final se las termina diciendo el One for All, no, All for One. All for One se las termina diciendo All for One y es por eso pues que tiene pues ese, o sea, esa conexión pues con este individuo. Finalmente pues ha sido una lamentable tragedia todo lo suscitado. Y todo, o sea, es una escalera de situaciones que inició pues con la parte de Shimura, la abuela. Pero bueno, así se llega a la vida. O sea, no se puede, o sea, se entiende por qué Shigaraki pues llegó a ese punto de quiebre. Así que pues no lo culpo. La verdad es que tampoco pues se puede simplemente pues te perdono pues que hayas matado a toda tu familia. También es cierto pues que a pesar de todo pues tiene que pagar, porque prácticamente ya lo de su padre pues sí fue ya con alevosía. Y me encanta ver porque cuando te empiezan a dar indicios del pasado de Shigaraki, o sea, te daban como medio a entender que la culpa era de un villano externo, o sea, que un villano llegó a la casa y no hubo ningún héroe que pudiera pues ayudar. Eh, pero no, o sea, que fuera el mismo Shigaraki el que haya causado todo esto, la verdad es que le da un bastante plus y pues se entiende bastante el hecho de por qué odia a los héroes, o sea, no hubo ningún héroe en ese momento pues que llegara a salvarle cuando vemos que le pega el padre, o sea nadie vino, o sea, en ese punto ya era el momento, o sea, te entiendo que que se consecuentaras al padre pues antes, o sea, sí, que tal. Pero ya cuando llegó pues a esa parte de abuso físico era como ya el momento de oye, o sea, antes, o sea, ya sabes qué va a hacer, o sea, ya sabes que pues va a ir a pegarle. O sea, en ese momento tenías que, o sea, alguno de los abuelos o más que nada la madre debía haberlo detenido pues en ese momento, pero ah, frustra la verdad que a veces la gente pues llega a ser así y que no sepa cuándo debe intervenir. La gente pues a veces está muy en su rollo y lo entiendo, o sea, la gente pues es egoísta por naturaleza, o sea, cualquiera se preocupa primero por sí mismo que antes, pero en este caso, o sea, en caso de familias más que nada, o sea, uno tiene que saber cuándo, o sea, cuándo es momento pues de llegar a intervenir. Pero bueno, lamentablemente pues la situación pues fue otra. Hemos tenido el surgimiento pues de un villano pues gracias a todo esto y la verdad es que es un muy buen villano. Me gusta ver cómo pues Shigaraki poco a poco pues va creciendo pues para convertirse en el antagonista pues que, o sea, que esta historia pues parece pues estar preparando. Aún no sé, porque literalmente no sé qué es lo que se tenga planeado con Shigaraki. Porque que todavía el All for One esté con vida me hace pensar de que todavía el All for One puede ser el enemigo final. Y no sé si Shigaraki tenga alguna redención. No sé si, y aparte no sé si me gustaría. Por una parte, o sea, me da mucha pena, así que sí me gustaría que tuviera alguna redención, que al final Deku llegara con el yo era antes como tú o algo, algo por el estilo y al final Shigaraki pues ya simplemente pues sea encerrado y pague por sus crímenes, pero evolucione como persona o que literalmente no hubiera redención para él para nada, ya fuera un villano, o sea, ya no hay vuelta atrás con él, o sea, ya él va a ser un villano hecho y derecho y la única forma pues de derrotarlo probablemente pues sea incluso pues llegar a tener que matarlo.
La verdad es que no sé qué vertiente me gustaría, como les digo, o sea, siento pena por él, por lo cual me gustaría que fuera salvado, pero por otra parte me gustaría que al final pues se construyera desde un inicio hasta el final como pues un antagonista, un villano pues en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, ya veremos qué es lo que llegará a suscitarse con eso. Pero mientras tanto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.